Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo y precioso nombre, Señor, con todo lo que hoy hagamos aquí, con la predisposición de nuestros corazones, con Cristo que hemos traído de casa, Señor, porque tú nos dices que debemos traerte desde casa, no venir a buscarte aquí, sino traerte desde casa. Ayúdanos, Señor, a ser uno aquí, juntos, en sábado. Gracias por este día de descanso, Señor. Gracias por esta reunión con los hermanos. Te pedimos que nos inspires, que nos ayudes a comprender un poco más sobre estos temas de Apocalipsis, que todos seamos uno en la participación y que juntos vayamos acercándonos cada día más a la verdad, Señor, y a disfrutar de ella. Te pedimos por todos aquellos que están al otro lado de la red, para que también nos sintamos uno con ellos y ellos con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. 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 Muy bien. Pues bienvenidos todos. La lección de hoy se titula Satanás y sus aliados. Vamos a estudiar un poco cómo durante toda la historia Satanás se ha ido ayudando de una serie de poderes para perseguir al pueblo de Dios. Y que esos poderes van a ser básicamente los mismos durante toda la historia hasta el tiempo final. Aparte de las luchas personales que podamos tener cada uno como persona, aparte de lo que Satanás pueda proponernos a cada uno para dejar la línea correcta, aparte de eso hay una persecución global al pueblo de Dios. O sea, a dos niveles, a nivel puramente personal, de tu vida diaria, de todo lo que las decisiones que tú tienes que tomar, pero aparte de eso tenemos una persecución global descrita en el Apocalipsis, que es para eliminar al pueblo. Y si realmente nosotros nos creemos pueblo de Dios y queremos seguir siendo pueblo de Dios, tenemos que comprender que todo lo que se está moviendo alrededor en este mundo, todos los movimientos, grandes movimientos, las grandes artimañas, todas las prohibiciones legales o todos los cambios importantes a nivel general, en realidad es para ir a buscarnos, es para apresarnos. Y alguien puede pensar, vaya, egocéntricos que son esta gente, ¿no? Que están diciendo que todos van a por ellos, ¿no? Pero es que es así, ¿eh? Todo lo que se está moviendo en el mundo, todo lo que se está preparando es para una trampa para que caigamos todo el pueblo de Dios. Y intentar que aquellos a los que tenemos que llegar, pues tampoco reciban bien la palabra de Dios y se dejen engañar por las artimañas preciosas que, entre comillas, nos prepara Satanás, ¿no? Entonces vamos a intentar identificar en estos capítulos que nos hacen leer, 12 y 13, pues los diferentes poderes que nos persiguen. El versículo para memorizar dice, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fijaros, esta es la decisión que Satanás toma ¿cuándo? ¿Después de qué? Después de intentar que Jesús, por todas, cayera en hacer algo para su propia salvación, ¿no? Cuando ve que ya no puede hacer nada más contra Cristo, que lo único que podía hacer era machacar su parte humana y destrozarla hasta el extremo, para que por el dolor humano él pudiera caer. Recordemos que él sentía más que nosotros, sentía más el dolor que nosotros, aborrecía más el pecado que nosotros, o sea que todo era mayor para él, porque era puro. En nuestro acercamiento a Dios, cada vez que estamos más cerca de Él, somos más sensibles, y eso no tiene que hacernos tener miedo. Ser más sensibles no es malo. De hecho, es lo que realmente te hace apartarte del mal con más celeridad, ¿no? Entonces, otra cosa es no ser sufrido, ¿no? Pero sensible al pecado hay que ser, ¿no? Luego la capacidad de soportarlo con la ayuda de Dios es otra historia, ¿no? Eso ya es la relación de cada uno con Dios, ¿no? Y la fe que aplica a su vida.
Pero fijaros cómo dice contra el resto de la descendencia de ella, no dice contra toda la descendencia de ella, el resto. ¿El resto qué es? Es un residuo, es un remanente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya solo con este versículo ya no está diciendo que todos los que nacen de esa mujer, que ahí lo que representa es a la iglesia, ¿no? Esa mujer que es perseguida, lo que nace de ella, que evidentemente es Cristo y todo lo que representa a Cristo, ¿no? El pueblo de Dios, pues no todo el pueblo de Dios va a ser el que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. Ya nos está diciendo que hay algo que va a pasar, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En la introducción de la lección, el sábado dice, en Apocalipsis 12 describe los ataques de Satanás contra el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, incluyendo la persecución por parte de Roma pagana y posteriormente a la Roma papal durante 1260 días. Recordemos ese periodo en el cual el papado es perseguidor literal y aférrimo del pueblo de Dios. El capítulo 13 describe con mayor detalle los ataques de Satanás a lo largo de la historia cristiana, con la ayuda de dos aliados, ambos descritos como bestias. Ese es el resumen de la lección, básicamente. Bajo la dirección de Satanás, el dragón y estas dos bestias se unen en el tiempo del fin para oponerse a las actividades redentoras de Dios y para procurar granjearse la lealtad del mundo. Fijaros cómo es muy interesante que Satanás como que se apoya en dos o se une a dos más, ¿no? Para que juntos, los tres, sean adorados, ¿no? Exacto. Vemos como todo lo que hace Satanás, lo iremos viendo durante la lección, veremos que ya la misma lección, que está muy bien, por cierto, nos va mostrando versículos paralelos donde el Señor hace unas cosas y Satanás las imita. Y recordemos que lo estuvimos hablando la semana pasada, cómo esas imitaciones también son permitidas por Dios para certificar lo de Dios. Está utilizando las ganas de Satanás de ser como Dios, dándole la vuelta para que nosotros veamos lo que Satanás vio en el cielo. Sí, o sea, con el intento de Satanás de llevarnos a la perdición, nosotros vemos lo que sus ojos vieron. Y eso, desgranándolo correctamente, pues nos da una vislumbre impresionante y nos corroboran verdades. Y ahora aquí nos pueden decir, mira, entonces os basáis en lo de Satanás para corroborar. Bueno, en cierta manera, sí, porque él lo ha visto. En esa parte, evidentemente, todo lo que tergiversa de esa verdad no lo vamos a proclamar. Pero sabemos que está imitando. Y esa es una ley inmutable que nos tiene que ayudar muchísimo. Nos tiene que ayudar muchísimo. Muchas veces esperamos, que el Espíritu Santo nos diga una cosa, ¿no? Que Él, hasta que no me lo diga el Espíritu Santo, yo no sabré si la Trinidad, no sé qué. Bueno, pero es que ya te lo está diciendo, porque fíjate lo que está permitiendo que pase, porque Satanás podía elegir a 18 o 20 ayudantes, ¿no? O maneras de hacer el mal, puede ser infinitas, seguro que se le ocurren muchas más. Pero el Señor le permite solo hacer ciertas para que nosotros tengamos pistas. Y eso es realmente tranquilizador, ¿no? Porque puedes mirar a Satanás, evidentemente no puedes hacer un cara a cara con él, pero todas sus obras sirven también para ti, para ayudarte a ver lo que Dios quiere prevenirte, ¿no? O sea que, viendo el global, podemos estar más prevenidos, más tranquilos también. Es interesante, sobre todo para los que no creen en la Trinidad, ¿no? El ver cómo aquí el diablo hace una Trinidad, ¿no? Es paradójico, si no hay Trinidad en el cielo, porque él hace una Trinidad. La hace porque lo que tú estás diciendo, lo ha visto allá en el cielo y lo ha copiado para hacerlo aquí en la tierra. Él, como dragón, como si fuera el Dios, Sí, sí. Y luego escoge a dos socios, dos bestias, ¿no? El catolicismo y el protestantismo, ¿no? Hace una trinidad. Luego vemos que hace otra trinidad con los tres espíritus a manera de ranas, ¿no? Y bueno, y si vemos los imperios a través de la historia, siempre ha habido una trinidad de dioses. Babilonia, Egipto, en todas partes. Claro, se dice, es que esto es un invento católico. El invento no es un invento, es algo que el diablo ha copiado porque lo ha visto allá.
Y quiere decir pues que la Trinidad del cielo es eso, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que los tres forman Dios. El único inventor aquí es Dios. El único inventor es Dios. Todo lo otro es imitar al original. Cuando tú dices que nosotros podemos ver a través de la imitación, podemos aprender cosas de Dios, conocer cosas de Dios, que hoy en el mundo religioso aparentemente cristiano, digamos, parece como, no, eso es inadmisible. Pero es que es una lógica. Mira, acá donde estamos en España, para gente, están los famosos manteros, ¿no? Que son gente que vende productos como carteras a imitación de Gucci, de Yves Saint Laurent. Es decir, si uno no ve la verdadera cartera de Gucci, coge una de ellas, de esas carteras, y obviamente que en gran manera son muy parecidas, y uno puede saber cómo es más o menos la cartera de Gucci. Después habrá diferencias de calidad de esto, pero es una lógica que no hay que darle mucha vuelta. Y es verdad que nosotros hay cosas del cielo que no las hemos visto, y Satanás sí. Y bueno. No sé, es una lógica impresionante que a veces decimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que no elimine a Satanás ya de golpe y lo quite, ¿no? Y se acabó todo, ¿no? Pues porque realmente eso va a hacer que muchas personas puedan ver el mal, y además a través de esas imitaciones, poniéndole el filtro, ¿no? Diciéndole, mira, este es el traductor, ¿no? Que el cuarto ángel tiene que hacer eso, ¿no? Poner el filtro, poner las gafas del cuarto ángel, las pones, ves esos engaños, y entonces ves más allá, ¿no? Realmente es mágico como el Señor todo lo tiene previsto, ¿no? Él está sentenciado, pero de un momento está activo, porque aún no ha llegado su castigo final. Y mientras está activo, pues como dice el pasaje, como león rugiente, andará buscando a quien devorar. ¿Qué hace el ministerio del cuarto ángel, del gran engaño? Pues revelar los engaños satánicos para que la gente no caiga en ellos. Y vean la luz y busquen al autor de esa luz, que es Cristo. Exacto. Y aquí, que conste, no estamos exaltando la figura de Satanás, ni exaltando su poder, solo estamos informando de ese poder y de lo que nosotros cómo podemos utilizar para bien a las personas que están metidos en esas historias, utilizar eso para su propio bien. Que escoger su vida y darle la vuelta y decir, mira, todo esto que estás haciendo está llevando a un tal que es la imitación de tal. Yo creo que eso es una manera de llevar a las personas al Evangelio, ¿no? Cuando hablas con cualquier otro, ya no sea solo puertas dimensionales, pero todos los engaños son imitación de algo, ¿no? La exaltación del yo, del uno mismo, como Dios, ¿no? Dioses sois, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Eso qué es? Es una imitación de lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay que mostrarle a esas personas, sí, dioses sois, pero ¿por qué? En Cristo. Bueno, en Él, por Él y en Él. Por eso dioses sois, porque tenemos en Él capacidad de disfrutar de todo el reino, en Él y por Él. Bueno, por eso somos dioses con minúscula. Pero no porque tú, por tus propios méritos y por tu concentración en un día de concentración trascendental, tengas un aumento de tu poder y ya tengas poderes como Dios. Eso no quiere decir eso, pero Satanás lo lleva a ese punto porque es más atractivo, ¿no? Entonces, todas las imitaciones, todos son imitaciones al final. Y es bíblico. Por eso alegan que todo es lo mismo, ¿no? Que como está en la Biblia escrito así, todo es lo mismo, por lo tanto, no hay... Es el mismo elefante, ¿no? Ese dicho, te hablan siempre el mismo dicho, el dicho ese chino, ¿no? Uno está con los ojos cerrados, toca algo, una cola, otro toca una pata, otro toca la trompa y todos miran el mismo elefante, ¿no? Bueno, pues espérate, ¿no? A lo mejor no estás tocando el mismo elefante. No, pero desde luego es algo que hay que denunciar hoy en día, porque el drama es que toda la gente, buena gente que realmente está buscando algo más, que ve que realmente su vida está en un callejón sin salida y buscan una salida espiritual, todos caen en la siguiente etapa de esta trampa, montada igualmente por el enemigo de Dios, en la cual bueno, se monta una especie de mundo también espiritual, pero que no viene de Dios, que es la imitación del de Dios, pero no es el auténtico de Dios. Entonces, es muy importante este cuarto ángel que había de surgir para realmente, en este momento, avisar a estas personas, y gracias a ello, pues tantas están saliendo. Sí, no, es exponer las cosas como decir ya, como queda poco tiempo, exponer las cosas pues tal como son, ¿no? Cuadradas, decir, mira, esto viene de aquí, 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 ¿no?
Y bueno, seguimos con la lección porque veremos cómo vamos a entrar en ese aspecto. Quería comentar que por eso este mensaje está recibiendo tanta respuesta, ¿no? Yo cuando uno mira atrás y mira los años que estuvo en la iglesia y hablando acerca pues del amor de Dios, veías que no se bautizaba nadie, o tal vez en todo el año solo un bautismo, y ahora con este mensaje ves que ¿cuántos bautismos hay? No solo los que hacemos en el ministerio, los que se hacen en otros lugares, en nombre del ministerio. Vemos que este es el mensaje que Dios tenía previsto para este tiempo, para los trabajadores de la hora 11ª que tenían que entrar al redil. Y vemos cómo hay respuesta. Claro, para la iglesia serán es que los habéis engañado, ¿no? Yeah, sí. Pero claro, el mensaje de Dios, ya sabemos que Elena White dijo que vendría de una forma inesperada, pero que llevaría resultados, y lo estamos viendo. No, y más. En el Ministerio del Tercer Día lo estamos viendo, el trabajo que está haciendo, y cómo hay almas en todas partes que se están convirtiendo realmente al Señor. A ver, eso es importante lo que dices, ¿no? El bautismo, pero luego todo lo contrario también. La cantidad de oposición, de ataques, de insultos, todo de una manera exacerbada que realmente roza bueno, es totalmente ilógica y sin pensar, porque si tú piensas, ves un poco las críticas y cómo se llega a desvirtualizar todo esto o a tirarlo por tierra, la verdad es que no ves una lógica en los argumentos, ¿no? Es realmente sale del corazón, es pura rabia, a veces envidia, a veces ego, a veces y se queda ahí. Entonces cuando intentas razonar y tal, pues se quedan enganchados en una cita concreta que es un poco así ambivalente y tal, y dejan apartadas todas las citas que son más concretas, más claras, y se agarran a eso como intentando que no les engañes, ¿no? No, pues no estoy intentando venderte nada, ¿no? La idea es exponer la verdad, ¿no? Y luego, claro, cada uno tiene que aceptarla o no. Esa es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que lo que realmente marca es todo lo que ha generado también. Toda esa controversia, que dentro de esa controversia aún ha seguido creciendo, ¿no? O sea que... Sí, porque el pronóstico que teníamos es que esto iba a durar 4 días. ¿Cuántos años hace que el ministerio está adelante? Y cómo se ha esparcido, no solo aquí y en España, sino en Europa, en América, América Latina, etcétera. ¿Cómo se está esparciendo? Esto si fuera humano habría desaparecido, como dijo Gamaliel, ¿no? Si esto fuera de los hombres, desaparecería. Pero si es de Dios no podemos luchar. Pero la Iglesia lucha contra esto. Y no se dan cuenta que están luchando contra el mensaje de Dios y contra Dios mismo. Sí, no, son capaces de aceptar muchas otras cosas aparte, menos esto, ¿no? Dice, es preciso hacer una advertencia, nos dice la lección en el sábado, que me gustaría que comentarais sobre esto. Es preciso hacer una advertencia. Es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado. Es que me recuerda un argumento que me dio un chaval, ¿no? Que estuvimos trabajando ahí en Mallorca en un hotel y tal, y me dio un argumento, ¿no? Me dice, oye, mira que... Claro, entonces me estás diciendo que todas las cumplidas las puedes asociar a unos hechos, pero las que han de venir no. Entonces, claro, como diciendo, te adaptas a lo que pasa, ¿no? ¿Entiendes? Pero cuando se trata de profecías que aún faltan cumplirse, como veremos en el estudio de martes, debemos estar más cautelosos, ¿no? Dios nos muestra lo que ocurrirá en el tiempo del fin para que no nos sorprendamos, pero no nos cuenta todos los detalles que quisiéramos saber. ¿Qué quieres saber, Josep? Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Alguien puede decir lo que quiere saber? ¿Quieres saber cuándo viene Cristo? ¿Qué más queremos saber? Si estamos haciendo las cosas bien. Si estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuándo viene la ley dominical? ¿Cuándo viene la ley dominical, por ejemplo? ¿Cuándo acaba el tiempo de gracia? ¿Cuándo acaba el tiempo de gracia? ¿Cómo debemos prepararnos? El juicio de los vivos. El juicio de los vivos, vale. Tantas cosas. Hay toda una serie de cosas que nosotros queremos saber, pero de estas que hemos mencionado, creo que el 90% las podemos saber. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que necesitamos saber está escrito, ¿no? Y si no, será revelado. Está escrito. O sea, eso... Me gustaría recordar dos textos bíblicos. Lucas 12:2
si vos y tú. Y Jeremías 33:3, Javi, si vos. Que esa, bueno, a lo que yo veo esa pregunta es como, bueno, lo que decíamos la escuela sabática pasada, queda así como que interprétenla de Sí, manera no, te que quedas quieren, a medias ¿no? porque Sí. dices, bueno, es más fácil interpretar el pasado. Pues la verdad es que yo he sufrido mucho desde que empecé a estudiar, para comprender todo el tema de las iglesias y, bueno, he sufrido. Me ha costado entender, porque tienes que investigar, buscar textos antiguos, bueno, lo que han escrito los pioneros, ver tal, y al final acabas comprendiendo que realmente esos son los procesos, ¿no? Como las trompetas y los sellos y demás, ¿no? Y de hecho aún hay gente que tiene problemas con eso, ¿no? En cambio, y luego nos queda el futuro, pero yo no sé, a mi entender es más, no sé, más claro cuando tienes toda la luz delante, ¿no? Como tienes la verdad presente delante, tú puedes ir viviendo el día a día y asumiendo lo que está pasando realmente con verdadera pasión, ¿no? Y con esperanza de lo que ha de venir, porque tienes claro lo que ha de venir, ¿no? Porque si no tienes claro lo que ha de venir, ¿cómo estás, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives la vida, no? Bueno, pero ahí vamos a lo que decíamos también la semana pasada. Se lanza un comentario, una pregunta que queda así, a una interpretación, ¿no? De que Sí, muy por un amplia. lado alguien la puede tomar, por un lado alguien, bueno, ese juego, ¿no? De querer quedar bien con todo el mundo. Por ejemplo, los evangélicos, ¿no? ¿Cómo interpretan lo que ha de venir? Lo interpretan de su forma, ¿no? Y los católicos, y bueno, y nos vamos a todas esas corrientes que hay de interpretación de lo que ha de venir. Entonces, tener cuidado de eso, bueno, se queda así, ¿no? En esa forma de política. Pero yo creo que puede ser engañado tanto en el pasado como en el futuro. Tanto en la interpretación de lo pasado como en la interpretación de lo futuro. Para mí la complicación es bastante... Sí, no hay una que dices... Muchos a lo del pasado le dan otra interpretación. Futura incluso. Incluso lo ponen en el futuro aún, ¿no? Bueno, si hablas ya de los protestantes, esa última semana, Sí, las sí, 70 está en el futuro, Sí, ¿no? sí, sí. Pues léele, por favor. Sí, el versículo 2, ¿eh? Sí. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es muy, muy potente este versículo, ¿eh? Sí, sí. Es muy potente, ¿eh? Y luego viene Javi, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son dos versículos que dejan la puerta muy abierta, ¿eh? A lo que tú quieres saber y lo que necesitas saber, que a veces no concuerda, ¿no? Digamos que refutan bastante la propia Biblia lo que dice el comentario. Sí, sí. Son muy poderosas, ¿no? No podemos vivir con una limitación. O sea, pensar que estamos limitados antes de empezar, ¿eh? Y leer esperando no encontrar cosas que tú quieres saber. Porque si no ya tú mismo te pones un lastre, ¿no? Tienes que ir con la mente abierta. Te está haciendo unas promesas aquí que son muy fuertes, ¿eh? No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Clama a mí, yo te responderé y encontraré cosas que no conoces, claro. Es realmente fuerte, ¿no? Sí, además, últimamente la iglesia, bueno, la jerarquía de la iglesia adventista funciona cada vez más parecido a la iglesia católica, con el tema del Papa y el Magisterio, porque ellos son los que dicen cómo se puede interpretar, qué puede saber, qué no. Es decir, especulan mucho, se conceden una autoridad demasiado, digamos, sobre poner todos los límites a la palabra de Dios, a las interpretaciones. Están funcionando cada vez más como el catolicismo. Como el catolicismo, sí. Y están hablando siempre, sutilmente, de que no quieras saber mucho, no quieras saber el cuándo, no quieres saber el cómo, y cada vez todas las verdades son más silenciosas. Acá, si uno se fija, claro, Apocalipsis 13 sería muy difícil para ellos hacer una lección que no haga ninguna alusión a la Iglesia Católica. Pero si uno se fija bien, el nombre Iglesia Católica no aparece nunca. Solo en un texto de Ellen White, pero ellos no lo dicen. Ellos hablan por ahí de la Iglesia Romana y un poquito más. Porque tenemos que saber que ellos han pactado
han pactado con la Iglesia Católica, es decir, han pactado con el dragón, porque el que pacta con la Iglesia Católica sabiendo que fue el propio Satanás quien le dio el trono y la autoridad, está pactando con Satanás. Con lo cual ellos ya se oponen a toda la verdad. Ellos tienen que ir en contra de la verdad porque ya han pactado con Satanás. Y van de a poco cada vez minando las verdades, diciéndolas más bajito hasta que ya no la digan más. La palabra católica de ellos no aparece nunca. Y cada vez, y bueno, en contra del tiempo, en contra de todo el mensaje y en contra de todas las verdades adventistas que se han dicho siempre. Ellos ya han pactado y ya están cometiendo la más alta traición y siguen y van contra la verdad. Eso no hay ninguna duda porque ya han pactado con el padre de la mentira. Bueno, como decía ahora Javi, aquí sí que se menciona la Iglesia Adventista, la Iglesia Católica y Estados Unidos. Pero claro, esto es para interior, esto es para los feligreses. Sí, no esto no es para la calle, es para el estudio interior, personal de la Iglesia. De caras al público, bueno, antes se hacían infinidad de conferencias, ahora ya no se hacen de este tipo de conferencias. Es decir, que es un mensaje que no se da a no ser que sea un estudio bíblico personal o un estudio colectivo de la Iglesia. Queda escondido. Hablábamos acerca, decías, del conocimiento, ¿no? Sí, de lo que es, de lo que tenemos que conocer y lo que no, y lo que necesitamos conocer o queremos conocer. El Señor sabemos cómo, a través del tiempo, y eso las profecías lo corroboran, cómo ha ido dando luz. No siempre todos los humanos hemos tenido la misma luz. En una época había una, en la siguiente se daba un poquito más, y así hasta hoy, ¿no? Pero es que aún queda luz. Y el Señor la irá dando para que conozcamos. Mirad, cuando se dijo que Estados Unidos era esa bestia que salía de la tierra, Estados Unidos no era nada. Estaba naciendo. Y ya hubo eruditos adventistas que decían, esto se está refiriendo a Estados Unidos. Y no era nada. Oye, eso era un riesgo. Eso era futurismo. Pero acertaron o no, bueno, pues es que el camino iba por ahí, ya se dieron cuenta que el camino iba por ahí. Bueno, porque a veces nosotros aseveramos según cosas conforme a la marca, que no son los del domingo. ¿Por qué? Porque vemos que el camino, ¿por qué decimos sobre el tercer templo? Porque vemos que el camino... Es lo que te voy a decir ahora. Porque vemos el camino que va por ahí, ¿no? Pero claro, no podemos, las cosas del futuro... ¿no? Hay cosas que ya están quedando claras antes de que sucedan, como quedaron para muchos esos acontecimientos, ¿no? Por eso es muy relativo, ¿no? Lo que se dice aquí, bueno, es que el futuro hay que ir con Bueno, espera, cuidado. porque sigue, dice, siempre debemos recordar que si bien estas profecías no dicen lo que sucederá en el fin, nos dicen lo que sucederá en el fin, no nos dicen cuándo ni exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales. Evidentemente no pone Donald Trump. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no especular más allá de lo que nos dice la profecía. ¿Qué nos dice la profecía? Yo creo que ahí es la base, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la profecía? Ellos son los que saben. ¿Qué recibimos de la profecía? ¿Nos dice la profecía en qué tiempo estamos? ¿Sabemos en qué tiempo estamos? Gracias a la profecía. Sí, sí. Nos está diciendo toda una serie de cosas. Cuando vemos las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, no sabemos exactamente dónde estamos. Ahí está, hay toda una serie de datos muy concretos. Evidentemente no nos dice la ley a favor del matrimonio homosexual, la ley de... Es que no lo dice la palabra de Dios. ¿Esto que no lo dice? Pero dice otras cosas que nos llevan a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la profecía? Es que es un ejercicio que deberíamos tener todos, realmente considerar dónde está el límite de lo que nos dice la profecía, para no ir más allá. ¿Veis que es una cosa realmente redundante? ¿Que das vueltas sobre lo mismo? ¿Puedo ir más allá de lo que me dice la profecía? Bueno, yo creo que es para que te acabas volviendo loco pensando en eso. Porque realmente, ¿qué me está diciendo la profecía? ¿No? El camino es ese. Estoy aquí, que este es el camino, que está pasando esto, que realmente ya Estados Unidos está haciendo todos los movimientos, que tal, está diciendo todo eso, ¿no? Pero si tú no escuchas eso o no lo recibes,
para ti es ir más allá de la profecía, decir eso. Porque no lo conoces, ¿no? Entonces es relativo al estudio de la profecía personal de cada uno. Eso es relativo a cada uno. Claro, pero ellos son los que están yendo más allá de la profecía, queriendo limitarla por todos lados. Ellos son los que están, digamos, cayendo en su propia trampa. Y yo quería algo más. Como los buenos diplomáticos saben qué palabras usar y qué no, yo lo que dije es que ellos se cuidan de no usar en referencia a la bestia la palabra Iglesia Católica. Y nunca lo hacen. Porque hay que recordar una cosa que mucha gente no... el nombre oficial de la Iglesia Católica es Iglesia Apostólica Católica, no es romana. ¿Y por qué? Porque siempre se habla de la iglesia medieval, la iglesia romana, la iglesia popular. Claro, la iglesia que va a tener el poder, la iglesia católica, cuando tenga el poder, no va a estar en Roma, va a estar en Jerusalén. Pero el nombre es iglesia Católica Apostólica. Romana no es parte del nombre oficial. Eso es un agregado que se usa, ¿pero por qué? Porque un día no va a estar en Roma. Y ellos siempre lo han sabido, que llegará el día donde no sean romanos, serán en Jerusalén, como siempre han querido. Y al final nos hace una aclaración que también me deja en medio, así, como decía Fanny, ¿no? Que te deja como entre medio. Que bueno, dice... yo quería comentar antes que sí. Eso de la profecía, el problema hoy en día con la iglesia es que espiritualizan de mucho la profecía. Entonces, por lo tanto, cuando se espiritualiza tanto la profecía, es que realmente lo ponen todo a ese plano, ¿no? A nivel espiritual, pero a nivel literal, cuando la Biblia, por ejemplo, la profecía de Daniel 11, de los últimos versículos, o sea, ahí es muy claro el tiempo en que estamos viviendo, y muy claro porque en esa parte hay una literalidad, ¿no? Se mencionan nombres, se mencionan países que actualmente están en conflicto, y todo lo que conlleva esa profecía. Entonces, pero si la iglesia hoy en día solo se limita a espiritualizar la profecía, obviamente que nunca sabrán en qué punto se está. Y ahí está el problema, bueno, parte del problema hoy en día de la iglesia, que la profecía no la pone como debería de ser, ¿no? Quería decir también que dentro de la iglesia nominal se ha vivido en una etapa, por lo menos yo y seguramente muchos adventistas que ahora ya no están ahí, en una etapa de esclavitud, porque no éramos libres para expresar lo que estábamos aprendiendo y lo poco que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces no podíamos decir por así decirlo, al primero de la compañía tal como era por su nombre, ¿no? Porque estábamos, como dices tú, limitados a poder decir lo poquito que se nos había enseñado, ¿no? La poca luz que teníamos. Entonces, viviendo siempre con esa limitación, ¿qué se les mete a los adventistas? Se les mete miedo, porque usando esas palabras, cuidado, no vayas a más, tienes que ser prudente. La verdad, yo me cansé de ser tan prudente y no poder decir, mira, Cristo viene. Y no lo sabía, ¿no? Porque si lo hubiera sabido en ese tiempo, cuando venía Cristo, seguramente hubiera gritado en toda la iglesia a lo mejor, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que para todos aquellos que han salido de la iglesia, ahora se sienten libres. Yo, la verdad, voy a decir, soy libre, han crecido mis alas, porque me sentía como un ave que se me había cortado las alas, y ahora pues me siento como si esas alas volvieron a crecer, y ahora me siento libre para poder expresar lo que estoy aprendiendo, porque voy a decir que para mí salir de la iglesia y ahora estar otra vez en este ministerio es empezar de cero. Pensé que dentro de la iglesia yo sabía, pensé que lo sabía, pero sin embargo Dios me ha humillado tanto y me ha hecho ver de que yo no sabía absolutamente nada. Y había muchas cosas que no las tenía claras y aún me falta para estar bien clara, ¿no? Entonces, yo sé que hay otras personas adventistas, otros de cuna, otros, bueno, dependiendo del tiempo, que son tan libres, que ahora con la persona que se encuentran por 5 minutitos, a lo mejor no saben que luego, si los van a volver a ver, pero ellos dan este mensaje. Y eso es sentirse en libertad, no sentirse esclavos,
sino porque el Señor, Dios te da esa libertad para poder decir sí. Nosotros siempre utilizamos estos textos, ¿no? de Amos, mas Dios no hará nada sin revelar sus secretos A los siervos, los profetas. a sus siervos los profetas. Entonces nosotros ahora lo tenemos claro y con lo poco que sabemos, pues decirlo con libertad, ¿no? Decirlo con libertad que el Señor viene pronto, de aquí a 12 años y menos de 12 años. Con lo cual no tenemos tiempo que perder y seguir preocupándonos por nuestra salvación, pese que el enemigo nos ataca tanto, pues también preocuparnos por la salvación de aquellos que no nos conocen, que no conocen a Cristo. No, y responder ante Dios, no ante los dirigentes, ¿no? Hay que responder ante Dios. O sea, si vas a un dirigente te marca una pauta, te dice aquí o allí, primero Dios, ¿no? Ver si realmente eso que me está diciendo el dirigente realmente va con lo que tiene que ser, ¿no? Y para acabar lo del sábado, que no nos hemos movido del sábado, pero era un día que me gustaba, bueno, he visto que sería interesante comentar un poco más, el resto vais a ver, bueno, yo os diré mi opinión después, pero fijaros aquí, dice, no olvidemos que las profecías de Apocalipsis, al final de todo, dice, tienen propósitos prácticos, enseñarnos a vivir hoy y a prepararnos para el futuro. Eso es cierto, ¿no? Pero si tú no sabes dónde está el futuro, o qué es el futuro, o cuándo se presenta este futuro, claro, se habla, y veréis que toda la lección es descriptivo de todo lo que la Iglesia Adventista oficialmente sabe sobre estos versículos. Y lo deja todo ahí bien explicado y lineal, ¿no? Comentábamos, que leyéndolo ya, solo leyéndolo ya expones la escuela, ¿no? Como diciendo, hasta aquí. Esto es lo que se sabe. Por eso hace esta introducción. Dice, ya sabemos algo, ya es una cosa conocida, ahora dejarlo en el futuro y concentraros en el día a día, en el amor, en lo que sea, ¿no? Porque es súper descriptiva, de poner las fechas y todo, tal, lo que se conoce oficialmente, pero, y quiere como dejarlo ahí, ¿sabes? Hay una sensación de que quiere dejarlo ahí. Pero claro, dice, enseñarnos a vivir hoy, personalmente, ¿no? Cada uno, y prepararnos para el futuro. Pero todo, fijaros que todo gira en torno al yo, a mí, ¿no? Pero y compartirlo. Mensaje que puede sacudir a las personas, a las almas, ¿no? Y compartirlo, eso no pone nada. Es decir, guárdatelo para ti, ¿no? Es como no molestes a nadie, ¿no? Si lo quedas ahí... Exacto, no molestes, ¿no? Eso quédatelo tú, es adventista, es nuestro, vamos a pasarlo bien, ¿no? Pero... Y bueno, y quizás lo que está diciendo es que hay que decir solo eso. Llegar hasta ahí y ya seguir pues, con tu vida, ¿no? Pero ¿qué pasa si un científico, de pronto el presidente de la Academia de la Ciencia dice, miren, ya sabemos suficiente todo esto de ciencia, quedémonos aquí, no investiguemos más, no descubramos nada más? Es que sería una locura y el conocimiento es progresivo, la luz es progresiva, es casi una doctrina de la Iglesia Adventista. Muy bien, pues seguimos el domingo, Apocalipsis 13. Vamos a ver que Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, una bestia que sale del mar y la otra que sale de la tierra. Leamos Apocalipsis 13 del 1 al 4 y el versículo 8, si quieres, Pau. ¿Sí? Y Luis, Apocalipsis 17, 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿4 también? Sí. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vale, el 8 también.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que tenemos una bestia que, descrita de una manera muy concreta, con 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, ya vimos cuando lo presentó Josep. Habla de esas 7 cabezas, que son esos 7 montes, ¿no? en los cuales se sienta la mujer, esos 7 poderes. También nos habla de que la bestia es semejante a un leopardo, como de oso, también los pies de oso, boca de león, una bestia muy especial, una bestia que realmente cuando tú te la imaginas, no te la imaginas muy agradable, ¿no? Y dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, tuvo una herida mortal y esta fue sanada. Recordemos que cuando nosotros hablamos de esta bestia, una bestia que esta vez surge del mar, la identificamos en la profecía como el papado, ¿no? O la Iglesia romana. Y que una vez, en un momento dado, cuando llega la Revolución Francesa, este poder que persigue durante 1260 años a la Iglesia, pues es atacado, el Papa pues es encarcelado y ahí pues acaba esos 1260 años. Pero dice que la herida mortal fue sanada, ¿vale? Y sabemos que más adelante le es concedido pues ese trocito de tierra, que ahora llamamos Vaticano, y desde entonces sigue a sus anchas, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora es esa parte final, ¿no? Cómo esa herida se empieza a curar entonces, pero que ahora durante todo el proceso posterior a esta lucha, a lo que sucedió en la Revolución Francesa, pues poco a poco ha ido limpiando, y ahora en el momento que estamos viviendo ahora, es este final, está limpiando su cara de manera brutal. O sea, todo el tema de todos los acosos sexuales, abusos, fijaros cómo es justo ahora que realmente empiezan a salir, pero de manera espectacular. Llevamos ya unos años para acá intentando expresar que realmente es lo que quiere hacer el papado, pero ha sido ahora con Bergoglio, que realmente se están empezando a ver y destapar los casos más alucinantes, ¿no? El otro día vi algo que se habían descubierto de repente unos 500 casos, no recuerdo qué iglesia, de golpe, ¿no? Y ya él está empezando, ya hizo como un concilio en el que reunía a todos para como pegarles caña a todos, pero que parece ser que por testimonios de esos que han asistido a los concilios, que realmente parece ser como pura fachada, ¿no? Que no se llega realmente al fondo de las cosas, que sí, que se hace todo eso, que aparentemente les pega caña, pero... Sí, como diciendo, malos, ¿no? De cara a la imagen exterior, ¿no? Claro. Y los que realmente, las asociaciones de víctimas, cuando asisten, realmente se quedan pues a medias, ¿no? Dice, ¿realmente esto qué es, no? Pero la idea es limpiar esa cara, o sea, lo que interesa al Vaticano es que poco a poco veamos que ellos están haciendo una limpieza interior, ¿vale? Porque son los que son de confianza. No son como otros que siguen haciendo el mal y no lo expresan libremente y no lo confiesan, sino que ellos sí hacen... digamos, una reflexión y limpian su casa. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué toda esa imagen de limpieza? Para que cuando vengan los momentos duros, realmente duros, la gente mira al cielo, porque eso lo hace todo el mundo. Cuando alguien se encuentra en una disposición mala, cuando alguien tiene algún problema, mira al cielo, levanta la cabeza y dice... Entonces ese momento es cuando... dirán, ¿y a quién tengo que asistir? ¿A quién tengo que acudir? ¿No? A nivel espiritual, ¿a quién debo yo preguntarle por qué está pasando todo esto? ¿No? Claro, si nosotros no lo hemos hecho antes, si no han escuchado antes, lo más fácil es que vayan a lo que popularmente se conoce como una iglesia, ¿no? Porque es lo que realmente está instaurado. Y ahora, todos estos movimientos ecuménicos que unen a la Iglesia Católica con el resto de protestantes, y bueno, incluso vertientes musulmanes moderadas y más, Nueva Era, etcétera, etcétera, porque está llegando a todo el mundo. Claro, ese conjunto que está creando es el conjunto en el cual será el más fácil de llegar. La puerta ancha. Y tiene que ser ancha porque entra todo el mundo ahí.
Entonces, la puerta estrecha es la que le toca preparar estos momentos para que cuando eso pase, la mayoría de gente pueda recordar lo que ya les avisamos, ¿no? Y luego al final, claro, han de pasar muchas cosas que hagan que estas personas que han escuchado el ecumenismo, pues tengan la posibilidad, con el derramamiento total de la lluvia tardía, de poder comparar entre una cosa y otra, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, tanto ahora, por eso dice a tiempo y a destiempo, ¿no? Dice, predicar la palabra a tiempo y a destiempo. A tiempo porque prevendrá de todos esos cambios que va a haber, y a destiempo porque aunque hayan venido, habrá gente que aún podrá comparar y escuchar y que tendrá tiempo hasta que el tiempo de gracia se acabe de cambiar, ¿no? O sea que realmente es apasionante estos momentos finales. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de este ecumenismo actualmente, si no estamos pendientes de cuáles son los movimientos actuales entre los gobiernos, las naciones, ¿vamos a vivir la profecía bien? ¿Es hasta aquí lo que debemos conocer de la profecía y no ir más allá? ¿O conocer esto y así ir más allá? Es lo que decíamos antes, ¿eh? Realmente vives la profecía cuando esto lo metes dentro de la profecía. Entonces dices, estoy en este punto. Cuando veo que se está limpiando la cara del Vaticano de una manera brutal. Cuando veo que se están uniendo todas las naciones y preparándonos para ese momento crucial en el que el Vaticano reciba el poder, ¿no? Entonces, claro, eso es un momento en el cual no puedes estar como diciendo, ah, qué bonita la profecía, no vamos a ir más allá, el futuro ya vendrá, ¿no? En ese momento tú ves el futuro cuál es. Es que está muy cercano. Sabiendo cuándo vuelve Cristo, sabiendo cuánto duran las plagas, sabiendo todo eso ya tienes que verlo muy cercano todo esto. Entonces no es lo mismo vivir así que aprenderte de memoria todo lo que significan todas las bestias y tal, dejarlo ahí y irte a dormir, ¿no? Porque en toda la lección habla mucho del futuro, y cogerá el poder y no sé qué, ¿no? Pero no habla de que ya está, o sea, ya el poder lo está asumiendo, ¿no? De una manera, por debajo lo está asumiendo, ¿no? Tanto Estados Unidos como... El problema en la Iglesia es que cuando no miras cómo se van cumpliendo las profecías, cómo estos personajes destacados de Apocalipsis están haciendo su labor, cuando no te fijas en eso, ellos dicen, bueno, tú espérate que lo que sea vendrá, ¿no? Pero no, es que lo interesante es ver los progresos que están haciendo para llevar adelante el cumplimiento de la profecía. Porque lo que está claro es que la profecía se tiene que cumplir, porque está escrito y Dios sabe el futuro y lo ha dejado escrito, ¿eh? Pero claro, si no miras los pasos que se dan, por ejemplo ahora, ¿quién está detrás de todo esto del reciclaje, de la contaminación de la tierra, del cuidado del planeta? ¿Quién está detrás? Vaticano, la bestia que sale del mar, la Iglesia católica, ¿eh? Pero claro, eso no lo puedes decir. Mejor cállate, espérate a ver cómo termina, ¿no? Pero si es que tenemos los preámbulos de cómo está funcionando, de cómo está ya dictaminando leyes que todo el mundo está abrazando. Todo el mundo, gobiernos, gente de la calle, todo el mundo está abrazando. Ahora tú ves, no, todo esto es mentira, todo es un negocio, no contaminamos nosotros, contaminan otros en nuestro lugar. La gente dice, tú estás loco, tú estás loco. ¿Denunciar el medio ambiente es ir más allá de la profecía? Pues es eso. Sí, porque ellos consideran, es que cuando tú ves la posición oficial de la Iglesia cuando es contra el tema del medio ambiente es aceptar completamente todo esto, ¿eh? Aceptar la degradación de la tierra, que somos culpables, que tal y cual, lo están asumiendo, por lo tanto, claro, ya están, en el momento que haya una posición mundial para proteger la tierra, que saben que se va a destruir 100%, o sea, no va a desaparecer, pero va a quedar totalmente destruida por fuego. Te quedas como... Es una cosa como diciendo, bueno, para preservar ¿qué? Que de aquí 50 años ya tengamos coches eléctricos solo, cuando sabemos que no vamos más allá de 13, ¿se van a meter en todo esto? ¿Van a aportar dinero a esto también? Es que ya estamos entrando ya en un absurdo. ¿Por qué? ¿Por ir más allá de la profecía o por no llegar a la profecía? Bueno, es vivir el día, dice, nos está diciendo vivir el día de hoy, ¿no? Lo práctico, ¿no? Dice. Sí. Son recomendaciones prácticas, ¿no? No te preocupes. Claro. Pasa que si uno ve, digamos, mira la iglesia como un vehículo, ya sea un barco que va río arriba, contra corriente y río arriba, o un vehículo que va
subiendo una montaña. Es decir, eso hay que ir con una aceleración constante. Bueno, no constante, cada vez que se hace más difícil, más empinado, hay que acelerar más. Si tú dejas de acelerar, se va a frenar hasta que empiezas a caer. Y eso es lo que está pasando. Se ha quitado el pie del acelerador y solamente ahora es la inercia que va a durar un poquito con las verdades estas oficiales, pero que cada vez se dicen en voz más baja, hasta que la cosa empiece a retroceder. Es decir, la iglesia entró en el lugar santísimo, ahora hay que volver al lugar santo para estar en comunión con todos los evangélicos, pero luego hay que ir más para atrás. Y hay que volver al atrio, pero nos quieren hacer volver al atrio de los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando el Vaticano esté en Jerusalén, cuando el templo esté hecho, ¿dónde vamos a estar nosotros si estamos ahí? En el atrio de los gentiles, o algo así, porque primero van a estar los judíos. Entonces, es decir, sabemos cuál es el pensamiento judío de esta gente. Sabemos lo que piensan de nosotros, los goyims. Ellos quieren volver a eso. Ellos nos quieren apartados, después del muro. Entonces, ahora se ha quitado el pie del acelerador la iglesia adventista porque ya ha pactado, ya esto está claro, y ahora cada vez, es decir, queda una pequeña inercia, pero pronto el retroceso va a ser total. Cuando ya llegue al punto ese muerto, empezará a descender claramente. Recordemos que la teología oficial de la Iglesia Católica con respecto al Apocalipsis, los padres de la iglesia quizás eran, aunque algunos ya empezaban, cuando el camino empezó a tergiversarse en ciertas maneras, estudiaban bastante y trataban de identificar realmente las cosas históricas. Pero ahora, ya de hace mucho tiempo, la cosa no es así, digamos. No es que, según ellos, no es que en el Apocalipsis uno, cada bestia, cada cosa, identifica realmente algo, sino que es una forma para cada cristiano de cada tiempo de advertencia, de que hay poderes que nos persiguen, de darnos una esperanza, una fuerza contra los poderes opresores. Pero que no se identifica la bestia es tal, sino que eso puede ir mutando y hace referencia siempre a la opresión y a la persecución, y es una forma de dar esperanza, digamos. Pero no te lo tomes al pie de la letra tratando de buscar que esto es esto, porque no, son solo símbolos y nada más. El 666 no significa nada, son solo símbolos y cosas, alegorías, cosas para imágenes, para despertarnos nuestra supuesta fidelidad y tener fe y esperanza en Cristo cuando viene la persecución. Y así eso se está llevando. Y el trabajo se está haciendo. Realmente el Vaticano se ha metido adentro hasta la cocina, aunque con unos pocos quizás, pero al resto de los pastores y la mayoría de la feligresía, pues ahí van. O sea, que lo llevan otra vez al plano personal, como decía Josep, ¿no? En vez de verlo como en vez de ponernos a una persecución global, realmente sentirte pueblo de Dios y avisar a aquellos que solo pueden ser o perseguidores o perseguidos, porque eso es otra cosa que también es enfrentarse a algo así, es realmente, como decimos aquí, cacho o fascia, ¿no? Es blanco o negro, ¿no? De hecho, Cristo ya lo dijo, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, sin mí desparrama. Entonces, claro, cuando tú le dices a un familiar tuyo, después de explicarle varias cosas, al final le dices, oye, mira, que al final vas a acabar persiguiéndome a mí o huyendo conmigo, ¿no? Claro, ya dices, yo papá no te quiero perseguir, o yo hermano mío no te quiero perseguir, ¿no? Y no lo voy a hacer nunca, ¿no? Pero como tú no lo dominas esto, porque es el Espíritu Santo el que se tiene que retirar y no refrenarte, cuando se retire, se va a olvidar de lo que ha dicho. Y eso es lo que, el concepto de hipnosis que siempre me gusta recordar, porque podemos vivir en un punto de una cierta felicidad falsa, y hasta que no se despierta, creemos que eso nunca va a cambiar. Pero cuando se retire el Espíritu Santo, entonces las personalidades serán otra vez puramente... No habrá familia, ¿no? Exacto. Será puramente satánica. O sea, es solo de continuo el mal. Por eso nos remontamos otra vez, más allá de los apóstoles, como decía él, ¿no? Tenemos que ir otra vez a Noé, ¿no? Cuando había perseguidores y perseguidos, o burladores y locos, ¿no? Aparentemente locos. O sea que, fijaros que es realmente, la gente se lo puede tomar como una curiosidad, o como algo que puede pasar, o como quizás sí, pero cuando te enfrentas a que o vas a perseguir o vas a huir, creo que ahí es donde realmente
le pones entre la espada y la pared sin quererlo, tampoco quieres presionar a las personas, pero es la verdad, ¿no? Entonces eso es lo que debe hacer reflexionar también, sobre todo a los familiares, porque son los que más cerca están, ¿no? Si le dices a una gente de la calle, te voy a perseguir o no, bueno, pues, no sé, ¿no? Pero con la familia, que están más cerca, son los primeros que hablas, claro, esas cosas. Vamos a seguir, en Apocalipsis 13, a partir del 5, nos habla en la lección del lunes, las actividades de la bestia que sube del mar. ¿Qué es lo que hace la bestia esta? Y vamos a leer unas cosas que nos tienen que hacer pensar, porque muchos de los que estamos en la iglesia vamos a convertirnos en algún momento, puede ser, en perseguidores también. Entonces, vamos a ver si algunas de las cosas que están diciéndose aquí pasan a nuestro alrededor. Vamos a ver Apocalipsis 13 del 5 al 8. Ana, si quieres. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, da unas características y dice que estas personas no están escritas en el libro. ¿De qué blasfeman? Para empezar, ¿qué es una blasfemia? Porque a lo mejor, ¿qué es una blasfemia? Todo lo que va en contra o es antagónico a Dios, pues es una blasfemia. Mentir sobre la palabra de Dios es blasfemia, porque estás hundiendo, digamos, la reputación de Dios. ¿Sí? Te opones a Dios. Entonces, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemar de los que moran en el cielo, es decir, que no hay tres. Sí, ¿verdad? Blasfemar de su tabernáculo. ¿Está reconocido el tabernáculo hoy en día en la iglesia adventista? Sí. Hay una corriente actualmente que dice que los sucesos expresados en Apocalipsis 4 y 5 son sucesos expresados que están sucediendo en el lugar santísimo. Cuando sabemos, como explicamos, con Josep explicó también, y Elena White también lo dice, que eso es un proceso que surge en el lugar santo, cuando llega Cristo inmolado, en el momento en que ya Él sacrifica y presenta su sangre, ¿no? Entonces está claro que ahí empieza un ministerio que evidentemente se da en el lugar santo y no en el Santísimo. Si nosotros eso no lo aplicamos bien, estamos yendo en contra del tabernáculo, de su tabernáculo. Estamos yendo en contra, estamos anulando el proceso de santificación, de la escucha de todas las oraciones, etcétera, etcétera, que se produce en el lugar santo. Lo estamos destrozando. Entonces, estas características que está describiendo a las personas que no están escritas en el libro, que está describiendo a esa bestia que surge del mar, sin darse cuenta, estas personas están poniéndose de la parte del enemigo. Vemos que cada detalle, y que sobre todo el tabernáculo, nos marca muy concretamente quién está a favor de la verdad presente y quién no. Porque el tabernáculo, fijaros, todo va alrededor de él, lo hemos estado viendo, ¿no? La venida de Cristo va alrededor de él, ¿no?
la primera venida de Cristo alrededor de él, todo el sacrificio alrededor de él, ¿verdad? Todas las fiestas que vimos también iban alrededor de él. Era el centro del campamento. Era el centro del campamento, ¿eh? Es el trono de Dios, y alrededor las 4 caras, ¿no? Recordemos aquellos 4 ángeles, aquellas 4 caras de los ángeles estaban alrededor del trono, que representaban al pueblo de Dios alrededor de Dios. Y resulta que nos comemos el lugar santo y no estamos blasfemando. ¿No estamos blasfemando? Pues yo diría a estas personas, por favor, porque pueden hablar en contra del Vaticano todo lo que quieran, pero por sus frutos los conoceréis. Fíjate que Andad de esa cita que tú te refieres, que habla de Apocalipsis 4 y por entendido Apocalipsis 5, contundente Ellen White, que se refiere al lugar santo, cita Apocalipsis 8.3, que es el comienzo de las trompetas. Ella pone el comienzo de los sellos y las trompetas en el lugar santo, de manera contundente, sin necesidad de interpretación ni nada. Entonces esta gente que dice que no, esas cosas no son ahí, pues ¿cómo se miran al espejo si leen eso? Y siguen diciendo lo mismo. Bueno, pues quería hacer esa anotación porque, bueno, hemos hablado muchas veces con Javi porque, bueno, trabajamos juntos y salen este tema y realmente, al ver realmente la definición bíblica de lo que es blasfemar, sale el tabernáculo, y lo cita. Entonces tenemos que tener claro la misión de ese tabernáculo en nuestras vidas, ¿no? Y cómo nos va a llevar también a la venida de Cristo, ¿no? En su fiesta. O sea que no, tenemos que tenerlo siempre como centro de todo esto, ¿no? Porque el trono está ahí. En 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 12, ¿quién lo quiere leer? Ese texto es bueno. Sí. Padre, te ha tocado. 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 12. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición. Vale, paramos un momento aquí. No os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. La primera. Ahí ya es el primer mensaje que debemos recibir. Ay, me da la sensación que esto, me da la sensación que el otro. Bueno, no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Tenían engañadores, ¿no? Falsos evangelios. Había gente que firmaba en su nombre y... Gente que se hacía pasar por, ¿no? O sea, tú puedes engañar, pero no representar al mismo que se supone que te dice la verdad, ¿no? Es más fácil engañar si tú representas a quien se supone que dice la verdad. Es interesante esto, ¿eh? O sea que, fijaros cómo puede haber muchos cuartos ángeles y muchas varas y garrotes, pero no todos son el auténtico. Fijaros lo interesante de esto, ¿eh? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, eso es otro tema. Cómo se está, ya hace tiempo, y lo denunciamos aquí, vendiendo que ya viene. O sea, vamos a leer una serie de cosas aquí ahora, pero antes de leerlas, recordar que hay ciertos pastores que dicen, ¿no?, que la ley dominical de aquí, creo que fue ayer, o no sé si es el mes que viene, o de aquí, viene la ley dominical y que ya puede venir Cristo en cualquier momento, este año o el año que viene, cuando sabemos que eso no puede ser. ¿Por qué?
Vamos a leer ahora. ¿Por qué? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y quién apostata? ¿Quién es el que apostata? El que ha creído la verdad. Claro. El que apostata es el que cree y luego dice, no creo ya. Es apóstata. Una cosa es apóstol y otra es el apóstata. Antes fue apóstol y luego apostató. O sea, primero tienes que haber estado dentro para apostatar. O sea, es muy interesante esto porque pensamos, no, todos los que van en contra son apóstatas. No. Entonces, fijaros lo interesante. Primero, apostasía. Por lo tanto, la Iglesia apostatará. ¿Está escrito o no está escrito? Por lo tanto, ¿qué hay que esperar de la Iglesia denominacional? ¿Qué hay que esperar del gran movimiento, del supuesto pueblo de Dios? Una apostasía. Hemos visto antes en el versículo para memorizar que hará guerra Satanás contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, que era la Iglesia. Por lo tanto, tiene que haber una apostasía para que queden solo un remanente. Está escrito. Si puede hacer un escrito, está muy claro con esto. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí hay una manifestación. Está por un lado el hijo de Dios y por el otro lado está el hijo de perdición. ¿Alguna imitación? ¿Veis aquí? ¿No? Estamos en lo mismo, ¿no? Ya nos lo marca, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo. Padre, por favor, sigue. El 4 en adelante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vale. ¿Veis algo especial aquí? Bueno, hay muchas cosas, muy bonito, ¿no? Pero ¿veis algo especial aquí que nos toque hoy, en un futuro próximo, muy cercano? ¿Cuántas veces había leído yo esto? Recuerdo, y lo leí hace un tiempo, digo, ¿cómo puede ser? Si lo dice aquí, lo dice aquí. ¿Qué está diciendo? Primero se opone a todo lo que se llama Dios. Todo lo que se llama Dios. ¿Qué es todo lo que se llama Dios? Porque claro, todo lo que se llama Dios, Dios es Dios y Dios se llama Dios. ¿Y a qué llamamos Dios? Es que el nombre implica todo lo que es lo nombrado, ¿no? Todo lo que es Dios. Entonces, ¿qué es todo lo que es Dios? La verdad, el amor. La verdad, el amor, su palabra, su pueblo, Su cuerpo. y el heraldo, el que representa al pueblo. Todos es Dios. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Se sienta en el templo de Dios del cielo? ¿Se sentará allí? No. Entonces, ¿en qué templo se sienta? Ya está, espiritual, en el cuerpo de cada uno. Ya está, se acabó. Evidentemente, también. Pero estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de una apostasía literal, de un hijo de perdición que se manifiesta literalmente, y evidentemente de un templo literal. ¿De acuerdo? ¿En qué templo se va a poner? ¿En el templo de la iglesia adventista? Bueno, depende, porque si están allí, también será el suyo. Entonces aquí ya nos está diciendo que hay un templo en el cual se va a poner. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Por eso es de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Habla de Betel, que es el mismo monte donde está el templo de Jerusalén. Es su casa. Es muy interesante lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, ¿tenemos que esperar que se construya un tercer templo? Sí, es bíblico. ¿Es ir más allá de la profecía? No, es la profecía.
bíblicamente dice, no, se va a construir un tercer templo, no lo dice. Pero nos dice que va a haber un templo. Lo podemos deducir de aquí. Está implícito. Está implícito aquí. Haciéndose pasar por Dios. O sea, que él lo que va a hacer es una imitación de lo que hizo Dios en toda la parte, digamos, antes de Cristo, toda la parte hebrea, con el tabernáculo, el templo, todos los sacrificios, se adoraba a Dios en ese templo, y él dice, yo también quiero uno. Me voy a hacer lo mismo. Me voy a meter en un templo y me van a adorar. Todas las naciones. Con la excusa de casa de oración para todas las naciones, todos ahí. Es muy interesante, ¿eh? Otra imitación. Sigue, padre. El 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene. Lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo eso? ¿Quién lo detiene? Esa manifestación. Dios mismo, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Tiempo exacto. Hasta su debido tiempo. En su debido tiempo se manifestará. Sigue, padre. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigue. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vale. Fijaros como dice claramente, inicuo cuyo advenimiento es un advenimiento. ¿Qué es un advenimiento? Que viene, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de adventismo. Alguien espera algo. Por lo tanto, está hablando de un inicuo que ha de venir. La palabra que usa ahí es parusía. Quizá la gente católica la ha escuchado mucho, la parusía del Señor, la segunda venida. Lo que hace en el texto, como nosotros lo tenemos, parece que es el advenimiento del inicuo, pero en realidad es que el inicuo espera un advenimiento. Ese inicuo, que es el papado, tiene su propio advenimiento, es decir, esperan el advenimiento de su Mesías. Es la parusía de Satanás, ese advenimiento. Exacto. De hecho, son uno con él, ¿no? Igual que nosotros con Dios. Seguimos, padre. Por esto Dios les envía con poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No recibieron por lo que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que siempre estamos a tiempo, mientras tengamos la verdad presente delante y el Espíritu Santo nos lo permita, cambiar y tener amor por la verdad. O sea, la verdad porque sí, en sí misma, ¿no? Porque es verdad, ¿no? No por recibir nada a cambio, ni por... Evidentemente esperamos la recompensa del cielo, pero tenemos que hacer las cosas pensando en que realmente hay que hacerlas bien. Y eso es lo que realmente cambia nuestro carácter, ¿no? Cuando no esperas nada a cambio te vas a dormir tranquilamente porque sabes que has hecho las cosas bien, como Dios quiere, ¿no? Muy bien.
Luego está la bestia que surge de la tierra, que evidentemente sabemos que la bestia que surge del mar persigue a la mujer, y la mujer se va durante 1260 años a refugiarse a la tierra, que esa tierra sabemos por profecía que es Estados Unidos de Norteamérica, donde huyó todo el protestantismo cuando fue perseguido por el papado, de las colonizaciones del este de Estados Unidos, ¿no? Hay unas citas de Elena White aquí que nos recuerdan esto. Dice: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía, sin lugar a equívocos. Señala a los Estados Unidos de América. Eso dice Elena White, ¿no? En cambio, en esos momentos, dice, cuando se dijo todo esto, pues evidentemente no era una nación poderosa, ¿no? en esa época. Y en cambio hemos visto, y lo podemos comprobar hoy, que es la nación más poderosa del mundo, ¿no? Y donde realmente se van a mover todos los hilos. Y lo será hasta el final. Y lo será hasta el final. Sí, siempre digan que no. Y en esa época no se había entregado al papado todavía, y ahora sí. La Virgen. Exacto. Fijaros que es muy interesante, ¿no? Que una tierra que se supone que recibe al pueblo de Dios, lo acoge, lo protege, ¿no? La tierra ayuda a la mujer, ¿no? Exacto, la tierra de la mujer, pero luego es como esa tierra se convierte en una bestia que también persigue a la mujer, ¿no? Es que se va de Europa, donde es perseguida, va a la tierra, digamos, a Estados Unidos, y ahí surge también la bestia, la segunda, para seguir persiguiéndola. O sea que, fijaros como toda la historia, ¿no? de la humanidad reciente va en función de dónde está el pueblo de Dios, ¿no? Y es a causa de la infiltración jesuita. Exacto. Ya desde inicios en la misma Constitución y todo, ¿no? La persecución más peligrosa que no la directa, digamos, ¿no? Porque sutilmente Claro. se fue introduciendo. Sí, con la excusa de la libertad religiosa. Sí. O sea que fijaros lo interesante. Dice, la pregunta dice del final, cuando en un principio del martes, cuando en un principio se identificó a los Estados Unidos con como la segunda bestia de Apocalipsis 13, distaba muchísimo de tener el poder y la influencia que tiene ahora. ¿Cómo ayuda este hecho a confirmar la identificación de los Estados Unidos con esta segunda bestia? Evidentemente ahora tenemos la visión histórica, ¿no? De cómo Estados Unidos se ha convertido en poco tiempo en muy poderosa, ¿no? Pero eso es lo que nos tiene, de hecho esta pregunta es la que tiene que hacernos reflexionar realmente en qué tiempo estamos viviendo, ¿no? Con todo lo que está moviendo alrededor, de unirse con el papado, todos ahí arrodillados delante de Juan Pablo II muerto, todas esas cosas tienen que hacernos reaccionar, ¿eh? Por lo tanto estamos viviendo la profecía hoy día. Dice que tiene que hacer la imagen, ¿no? de la bestia. Uh-huh. Es decir, que creerá como ella, obligará... Sí, ahora en la del miércoles habla de la imagen de la bestia. Bueno, pues déjalo ahí. No, dilo, así introducimos. Lo que decíamos que tiene que llegar a ser la imagen de la bestia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque aceptará todas sus normas, sus directrices, y será el brazo ejecutor de esa bestia, de ese papado, ¿no? Uh-huh. Incluso impondrá esas leyes, que bueno, Ellen White está harta de escribir, ¿no? Y cómo impondrá esas leyes para que todo el mundo adore a la bestia, reciba esa marca, ese nombre, ¿eh? Y se unan en ese ecumenismo del que hoy se está hablando, ¿eh? Claro, entonces sabemos cómo realmente, pues por estos hechos, esta es la bestia que sale de la tierra. Se adecúa a toda esa descripción que hace la profecía de ella. Y siguen siendo tres en uno, o sea, fijaros, uno la imagen del otro, o sea, que son como tres que se van sustituyendo y en cambio, pero representan a lo mismo, ¿no? O sea, fijaros como igual que la divinidad, ¿no? Se convierte en la imagen de... Y recordemos que al principio lo que decíamos, ¿no? Era un país pues libre, un país de gente creyente, que rebuchaban, ¿no? Rechazaban. Rechazaban el papado, pero en cambio ahora el papado está reinando allí. El papado está reinando. Cuando un presidente sube al poder, sube gracias al papado. Sí. Y tiene que rendir cuentas
a los cardenales que están en el lugar para tomar el poder. Si no hay permiso de ese cardenal, no toma el poder. Están superditados totalmente. Sí, sí, y tanto. Con razón queda poco pues para que salgan esas leyes dominicales. Claro. Que no será mañana, no será desde mañana, luego, desde luego. pero en pocos años la tendremos. Incluso el Tribunal Supremo, ¿no? Está compuesto por católicos, casi un 50%, un poco más. Mayoría Ya ya. son mayoría, sí. O sea, que imaginaros, las leyes como están a punto de salir. En el miércoles Apocalipsis 12 y 13 nos habla de esta autoridad que ejerce la segunda bestia, ¿no? La bestia que es Estados Unidos. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace de la tierra y los moradores de y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Nos recuerda cuál es la primera, aquella que tuvo la herida, ¿no? Entonces, la segunda bestia, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Pues hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera. O sea, es como un enviado para, mirad, adorad a esta, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo básico de Estados Unidos a base de poder civil. Dice, y esto es interesantísimo, lo menos lo he encontrado muy interesante, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como hizo Dios, ¿no? En el pasado, ¿no? ¿A quién imita aquí? Elías. Es muy interesante también esto, porque está imitando a Elías, pero no hemos dicho que era imitador de Dios. Y imita también a Elías. Muy interesante porque estamos hablando del tiempo final, Entonces, ya a través de lo que hace Satanás, nos está diciendo que en el tiempo final habrá otro Elías. Es que la misma lección nos cita, Primera de Reyes. 18:38, que dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo destrozado. Es muy interesante. Lo pone en la lección, no la asocia, pero es muy interesante. Bueno, es una imitación de lo que Dios hace, ¿no? Pero lo hizo en el nombre de Elías, en la persona de Elías. O sea que Estados Unidos era como una especie de un paralelismo, ¿no? Con Juan Baptista, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Como en el día. Es el que señala. Es el que señala, es el que... Sí, pero bueno, Estados Unidos, sí. Estados Unidos y el mismo Vaticano, y el mismo Papa también. Pero es en el tiempo del fin, porque la imitación es completa de todo lo que es el plan de salvación. Es decir, miremos cómo Cristo es engendrado en el pueblo de Dios, en una mujer. Cómo Él genera a la bestia, engendra también disimuladamente dentro del pueblo de Dios a esta ramera. Él infiltra al Vaticano dentro de la iglesia de Dios. Luego muere. Y por el poder de Dios, ¿cómo resucita Cristo? ¿Quién le infunde el aliento a la bestia que vemos? La bestia muere. Por eso es el anticristo, porque ocupa el lugar de Cristo. Es la segunda persona de esta trinidad satánica. Pero cuando muere esta tercera bestia, esta tercera persona, que es como el Espíritu Santo, es la que le infunde vida y lo resucita. Cristo fue resucitado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y ahí se maravilla toda la tierra. Después de la resurrección de Cristo, claro, toda la tierra se maravilló también. No, claro, cuando vean el cambio absoluto que ha habido en este... Es idéntico en la falsificación a todo lo que es el plan de salvación. Todo. Sí. O sea, hay un conjunto aquí de cosas que, claro, no... Está Satanás intentando, bueno, está disfrutando él con todo esto, pero claro, sabiendo que esto por eso también, se acaba, ¿no? Cuando la gente adora a la Virgen, besa a los santos, se postra ante la hostia, reverencia y adora al Papa, Satanás se regocija porque están adorando su obra. Cuando un escritor, un músico, un escritor, la gente aplaude su libro, lo están aplaudiendo a él. Y la gente se exalta. Y él, cuando uno hace estas cosas, si uno hace estas cosas también, va a la iglesia y se postra ante el sagrario porque ahí está la hostia y hace todas estas cosas, pues le está dando todo el honor a Satanás y él se regocija con ya solo eso, él es su triunfo. Pero en el tiempo del fin va a ser mucho mayor.
Sí, la segunda bestia le da, digamos, el poder a la primera, o le dice a la gente que adora a la primera lleva a la gente a Satanás, ¿no? Es como, eso es lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, Cristo a Dios, y a Dios Padre. Hay como una especie de rol muy parecido, ¿no? Pero, claro, al ser la imagen ya es que son una, ¿no? Tanto el Vaticano como el Papado son una, incluso su propia ley, ¿no? Que es otra de las cosas que es interesante, que ahora veremos creo que es en el jueves, ¿no? Hay toda una serie de citas de Elena White muy interesantes, pero bueno, me quedo quizás con lo del final, porque si no, no hay más tiempo. Dice, la imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué está pasando ahora? No está entrando realmente toda la iglesia, digamos, protestante a formar parte del gobierno, ¿no? De hecho, ya el gobierno de Estados Unidos influyendo en la elección de sus dirigentes, bendiciéndolos, orando por ellos, todo eso, ¿para qué? Para que sea exaltada ¿quién? Pues la otra bestia, la primera. O sea, con la excusa de libertad religiosa, que tiene que estar más Dios en las decisiones del pueblo, lo están diciendo también, todo eso va dirigido ¿a qué? A que cuando se acepte realmente, completamente a la primera bestia, ahí sea la que realmente corte todo el bacalao, ¿no? Como se dice. Y nos dice Elena White que esto es lo mismo que pasó en la iglesia primitiva. Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptó las costumbres de los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias de la gente buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado. O sea que se va a repetir lo mismo que se hizo entonces. La historia se sigue repitiendo. Por eso se necesita la apostasía realmente completa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la organización, para que se forme realmente la imagen de la bestia. La imagen completa. El jueves nos habla de la marca de la bestia. Hemos hablado varias veces de la marca, no vamos a extendernos mucho. Básicamente me gustaría ver el paralelismo, ¿no? Porque cuando habla en Apocalipsis 13, el 16 al 17, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea, estos son esto es lo que va a definir al pueblo de la bestia, digamos, que van a tener una marca. Vemos que hay un texto paralelo en Deuteronomio 6, 4 al 8, cuando habla del pueblo de Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Entre tus ojos, perdón. Como frontal entre tus ojos. O sea que, fijaros como Satanás otra vez, ¿no? Mano derecha o la frente. Y el Señor quiere poner nuestra ley, ¿dónde? En la mano y en la frente. Recordad, el 5, la mano, la actividad, la acción. O sea, lo que realmente está diciendo aquí es que va a marcar las acciones y los pensamientos del pueblo el hecho de aceptar la imagen, o sea, de aceptar la marca de la bestia, que sabemos que es el domingo, en contraposición al sello de Dios, que es el sábado. No será una cuestión puramente intelectual, de decir, no, yo hago sábado o domingo, no, sino que todas nuestras acciones, porque estará puesto en nuestra mano, en nuestra mente, todas nuestras acciones, todo nuestro pensamiento va a ser dirigido a ir en contra del pueblo de Dios, aunque nosotros no seamos conscientes. Entonces, todos aquellos que reciban esa señal también de la marca, o ese distintivo, como ese chip, o algo parecido, para que nosotros no podamos hacer ciertas cosas, si nosotros lo aceptamos, aceptaremos las limitaciones, como decía antes Laura, ¿no? Y ahí ya estamos dentro de un mundo falso que nos va a dar una serie de comodidades que otros que quieren seguir a Dios no tendrán. Entonces, fijaros cómo otra vez hay una imitación, Una ley. ¿Qué dice la ley?
cuarto mandamiento, guardarás el día sábado para santificarlo. Satanás dice, pues no, yo te pongo otra ley. Guardarás el domingo, o las fiestas de guardar, o lo que yo te diga. Y harás lo que yo te diga. Y comprarás cuando yo te diga y venderás cuando yo te diga. Como te está diciendo Dios. Dios te dice, el sábado no compras ni vendas. ¿Verdad? Y Satanás dice, no, no, en el sábado sí, es un domingo. Entonces siempre es lo mismo, siempre es una imitación de una ley, de unas normas. Entonces, no tiene que haber ley, si Satanás se inventa una, entonces ¿qué se la inventa o la copia? Ya no está diciendo que evidentemente tiene que haber una ley que está vigente. Por eso la imita, si no, no la imitaría, si no fuera necesaria, ¿no? Estamos otra vez en lo mismo. La cita de la Nahuatl dice, la marca de la bestia es el día de descanso papal, por lo tanto, el domingo. Cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, entonces los que continúen aún en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Está hablando del tercer ángel. ¿Solo del tercer ángel? Cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Cuál es el fuerte clamor del tercer ángel? El cuarto ángel. Recordemos ese ángel poderoso que se añade a los otros tres. Y enfatiza ese mensaje. Por lo tanto, en ese momento, amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, entonces los que continúen aún en la transgresión recibirán la marca de la bestia. O sea que tiene que darse todo ese concepto de cosas. Si nosotros no damos el mensaje correcto, tampoco van a sucederse ciertas cosas. Por lo tanto, tenemos una parte que hacer. Fijaros, voy a leeros lo del viernes para acabar, porque realmente me ha parecido muy interesante y realmente poderoso para lo que hemos hablado también del tema del tercer Elías, porque vamos a ver la responsabilidad de nosotros frente a los dirigentes o frente a aquellos que representan a Dios. Depende también de nuestra reacción que esas personas vivan y sigan haciendo su ministerio. Vamos a ver qué responsabilidad tenemos nosotros como pueblo de Dios. Fijaros lo que dice aquí. ¿Qué está pasando? El viernes. Habla de las ofrendas, así dice. En esta ocasión Pablo y sus acompañantes presentaron formalmente a los dirigentes de la obra en Jerusalén las contribuciones enviadas por las iglesias gentiles para el sostén de los pobres entre sus hermanos judíos. O sea, vino con todo lo que había recogido para ayudar a los judíos de Jerusalén. Estas ofrendas voluntarias expresaban la lealtad de los conversos gentiles a la obra de Dios organizada en todo el mundo, y todos debían haberlas recibido con agradecimiento. Sin embargo, era evidente para Pablo y sus acompañantes que aún entre aquellos delante de los cuales estaban en ese momento, había quienes eran incapaces de apreciar el espíritu de amor fraternal que había inspirado esos donativos. Los recibían con recelo, porque venían de fuera. ¿De acuerdo? Si los dirigentes de la Iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios para dar el Evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Queremos que las personas que nos han llevado a la verdad nos sigan llevando a la verdad. ¿Queremos que nos sigan hablando? Pues hay que reconocerles como ¿qué? Apóstol especialmente llamado por Dios para dar el Evangelio. Si no, ¿qué pasa? El Señor lo quita, porque no puede hacer nada. No puede tirar hacia adelante. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto. Señores,
personas, hermanos, amigos, todos los que estéis escuchando hoy aquí, y los que están fuera y los que verán en vídeo, ¿de qué depende? ¿De qué depende que haya personas que puedan dedicarse a dar el Evangelio? De nuestro reconocimiento. Varias cosas, ¿verdad? Primero, dice el hermano Javi, primero reconocer que es especialmente llamado por Dios. Consecuencia, nuestros diezmos y ofrendas. Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la una. Si no, ¿cómo estamos nosotros manifestando ante Dios que realmente ese es el mensaje y esa es la persona? ¿Vamos a ser responsables de que esa persona muera? ¿Queremos matar al mensajero? Como hicieron nuestros padres a los profetas. Porque hay gente que está a punto de morir. ¿Podemos vivir con eso? ¿Estamos haciendo todo lo posible para que esas personas puedan seguir haciendo su trabajo? Pablo venía con todo lo que había recogido, con toda la intención de ayudar a las personas, y por prejuicios, por comodidad, ¿por qué pasará? Es muy fácil recibir, pero hay que mantener todo esto. Hay gente que está dando su vida por esto, literalmente. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto. Hay un plan de Dios. ¿Queremos ir en contra del plan de Dios? Pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la Iglesia en Jerusalén. No hizo un milagro. No había nada que hacer con esas mentes. Es lo mismo que rechazar a Cristo. Nada podía salvar a aquellos que rechazaron a Cristo en aquel momento. Lo rechazaron para siempre, eternamente. El mismo Espíritu conduce aún a los mismos resultados. Está hablando ya de su época y de lo que está viviendo. El dejar de apreciar y aprovechar las provisiones de la gracia divina ha privado a la Iglesia de muchas bendiciones. ¿En quién recae la responsabilidad entonces de no recibir bendiciones? También en nosotros, los de abajo. Laicos, por llamarnos de alguna manera, ¿no? Si nosotros no actuamos en consecuencia, si no hacemos nuestra parte para con él, con ese dirigente, con ese ministerio, con el que nos está dando la verdad, si no hacemos nuestra parte bien, en serio, con ganas, es posible que nos lo carguemos. ¿Queremos eso? ¿Cuán a menudo el Señor habría prolongado la obra de algún fiel ministerio si sus labores hubieran sido apreciadas? Sí, el poder de Dios, Dios proveerá, sí. Si Dios lo permite, pues se irá para adelante, ¿no? Si Dios no lo para, ¿no? Que dice muchas veces lo que has dicho tú antes, ¿no? Es que viene de Dios, pues Dios lo puede parar. Viniendo de Dios y todo. Porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. Hago un llamado a todos los que nos escuchan, absolutamente a todos. Porque estamos todos hasta arriba. Hasta arriba. Pero si la Iglesia permite que el enemigo de las almas pervierta el entendimiento, de modo que se falseen e interpreten mal las palabras y los actos del siervo de Cristo, no, es que se coge el dinero y se lo pule. No, es que tiene muy mal humor.
No es que no come bien, por eso está enfermo. A Ellen de White le bueno, la gente dice hablaba Bueno. por el sombrero que usaba y se metían en la ropa. También. ¿Y la ropa que lleva? Tampoco es adecuada. Vale. Entonces, vamos a leer esto y creo que tenemos que reaccionar todos, porque es que está diciendo que es nuestra responsabilidad que esa persona, que ese ministerio, siga en pie. Porque necesita lo que hay en la tierra para vivir, porque también somos humanos. No pongas bozal al buey que trilla. Y el buey, ¿qué hace? Arrastra un peso. Y hace un trabajo. Y encima come cuando está trabajando, porque si no come, se muere. Y eso pasa con el ministerio. Se puede morir. Lo dice aquí. Seamos sinceros. ¿Quién nos ha llevado al arrepentimiento? Dios. ¿Quién nos ha mostrado el arrepentimiento? El ministro. Pensemos cada uno de nosotros que nos está escuchando, todos pensemos a partir de cuándo empezamos a escuchar la verdad y quién nos la dio. Y demos gracias a Dios por ello. Si se llega a obstruir su camino y estorbar su utilidad, el Señor lo priva algunas veces de la bendición que había dado. A Él mismo. Después de que las manos están cruzadas sobre su pecho, exánime. Ya está hablando de después, aquí ya ha muerto. Luego, cuando la voz de amonestación y aliento se acalla, entonces los obstinados pueden despertar y ver la magnitud de las bendiciones de las que se privaron. ¿No pasó con los apóstoles? ¿Está hablando de Cristo? Está hablando de alguien que representa a Cristo. Su muerte puede realizar lo que no logró hacer su vida. ¿Vamos a esperar eso? ¿Queremos eso? ¿Tenemos que esperar a que muera alguien para reconocer lo que hace? Muy bien. Aquí se acaba la lección de hoy. La escuela sabática. Dios nos bendiga a todos. ¿Us l'oració, company? Señor y Padre, te damos gracias porque has permitido que un grupo de tus hijos estemos aquí en este tu día santo. Gracias, Señor, por el mensaje que esta mañana hemos escuchado por medio de la escuela sabática presentada por Ángel. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a considerar tu palabra para nuestro beneficio espiritual personal, pero también para compartirla con aquellos que aún no la saben. Son muchos aún los que tienen que salir de las garras del diablo, los que tienen que salir de Babilonia, los que tienen que abrazar estas verdades. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a hacer esas vasijas útiles, esos instrumentos en tus manos, que podamos llevar a otros esta esperanza. Señor, también de una forma especial te rogamos por el ministerio. Que tu, Señor, lo bendigas grandemente y bendigas al siervo que tú escogiste para llevarlo adelante, para que todos esos problemas que han habido de salud se puedan solucionar, y también otros problemas como de encontrar ese piso adecuado momentáneamente. Señor, en tus manos está todo. Sabemos que la obra es tuya, tú la bendecirás, pero que, como se ha dicho, que cada uno de nosotros, de los que pertenecemos a este ministerio, estando aquí o estando en otros lugares del mundo, que seamos conscientes de que este ministerio necesita de la ayuda también económica.
de las oraciones para salir adelante y lograr que el Evangelio vaya a todos los rincones de este mundo para que el trabajo termine. Y sabemos que cuando el Evangelio sea predicado, que será en el fin del tiempo, tú vendrás. Señor, toca pues los corazones, las mentes de cada uno, para que hagamos la parte que nos corresponde, para que tu obra avance. Que tu paz, Señor, quede aquí con nosotros y prepáranos ahora para la hora del sermón. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.